Bienvenidos a nuestro Descubre el plan de tu alma. Es una experiencia maravillosa, significativa, hermosa, trascendental. Gracias por cumplir esta cita que nos hicimos en el mundo de los espíritus y hoy vamos a cumplir. ¿Están listos entonces para desafiar creencias? Para desafiar conceptos y límites que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida? Pues bien, vamos a comenzar con un tema susceptible de generar mucha controversia, pero es un punto de inflexión en nuestro proceso y en nuestra transición en este campo de vida. Resulta que la promesa de valor que tiene este curso, este proceso que vamos a hacer, se llama aprovechamiento al máximo de nuestra existencia. O sea, comienza por aquí para hacer el máximo aprovechamiento de tu existencia. La idea es que al finalizar este curso tú digas, ok, ya entiendo cuál es la razón de mi existencia, de dónde vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Con eso ya tenemos más del 50% ganado en nuestra experiencia evolutiva. Pero para eso hay que entender algunos conceptos básicos que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy y a partir de este momento entonces nos disponemos. Bien, vamos a comenzar entonces por aquí, por esta línea de partida para hacer todo un proceso de autoconocimiento. ¿Listo? Me gustaría que ustedes, por favor, tuvieran un cuadernito o al menos una hoja, ¿sí? Quienes han estado en algún encuentro de luz conmigo, en alguna charla o en alguna asesoría, siempre les digo tengan una hoja en blanco y preferiblemente usen lápiz, no esfero. ¿Y por qué lápiz? Porque el lápiz tiene una característica. Primero, que si se rompe, se puede volver a usar. Y dos, se puede borrar. Es la primera lección que vamos a entender, ¿listo? Entonces, si nos equivocamos no pasa nada, podemos borrar y podemos volver a retomar. Y si se parte, pues ya no tengo un lápiz, sino tengo dos. ¿Eso les hace sentido? Entonces, para que lo entendamos. Y durante el curso les propongo que usemos lápiz, no esfero, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer ese ejercicio mental y de flexibilidad. Así que saquen un espacio vital, diferencial, para que todo lo que vamos a compartir tenga un sentido y tenga una forma diferente de ser percibido, como salirnos un poco del esquema tradicional. Entonces, resulta que este curso este proceso más bien, que hemos llamado el plan del alma, tiene un propósito: abrir mentes, tocar corazones, inspirar vidas. Abrir mentes porque pues llevamos un poco más de 12.000 años con la misma información, estamos sesgados, lamentablemente limitados por la cultura y por una cantidad de información. Tocar corazones para ablandarnos y más bien abrirnos a nuevas posibilidades e inspirarnos a vivir una vida de mayor satisfacción. Obviamente el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás. Y con que logres salir de donde estás, donde seguimos a veces replicando y repitiendo los mismos patrones, los mismos situaciones emocionales, de salud, comportamentales, pues entonces ya es un paso significativo. Aunque les tengo una buena noticia: ninguna persona que no esté al menos en el 50% de su desarrollo evolutivo, que lo vamos a entender acá, porque esto tiene una connotación científica también, no estaría interesada ni siquiera en leer un libro o en estar en un curso. La buena noticia, Lourdes, es que ya tienes más del 50% de tu desarrollo evolutivo. El otro 50% consiste en interiorizar nueva información y tener nuevas verificaciones. ¿Listo? Esto le llamo yo reaprender. Lo vamos a llamar reaprender como la oportunidad de aprender cosas nuevas y de hacer sobre todo las cosas. No más de aprender, sino de hacer las cosas diferentes. No me interesa que crean absolutamente nada. Ya creo que esto se los había dicho antes. Porque si ustedes creen, es como si estuvieran cambiando una creencia por otra. Y pues no tiene mucho sentido que cambien sus creencias
antiguas por una nueva, vamos a tener siempre el mismo resultado. Las creencias son el resultado de la ignorancia. Así que vamos a abordar esto como un punto de partida para proponer como un nuevo paradigma de vida, ¿de acuerdo? Es justamente una guía o un GPS para nuestra experiencia de vida. No es charla de motivación, no es entusiasmo, no es religión. Bueno, es sencillamente una brújula y aprender a ver las coordenadas de nuestra vida para hacer ¿qué? Más eficiente nuestra existencia. ¿Alguno de ustedes ha tenido la sensación de querer despertar algún día y estar en un lugar donde nadie los conoce y comenzar de nuevo? ¿Algún día ha tenido esa sensación? Quisiera comenzar de nuevo sin cometer errores. Y les digo, bueno, el error hace parte de la ecuación de la vida. ¿Cómo fuera si no cometiéramos errores? Pues no evolucionaríamos. Bueno, entonces toda esa sensación de querer comenzar de ceros, no tienes que irte al Tíbet. Algún día yo lo intenté, me iba a ir para el seminario, siempre quería irme para algún lado. Me iba a ser pastor, me iba a ser sacerdote, me iba a ir para el Tíbet, o sea, estuve en el Vipassana, siempre estaba buscando cómo huir. Estuve en un monasterio por más de un año y siempre estaba en el plan de huir para tener paz. Y acuérdense que una cosa muy diferente es tener paz y una cosa muy diferente es estar en paz. Háganme cara de si le notan alguna diferencia, porque para estar en paz es muy fácil. Simplemente te vas a un lugar donde nadie te moleste, así paradisiaco, tipo Cihuatanejo, con playa, tranquilo. Pero para tener paz necesitas comenzar a entrenarte, a cambiar los conceptos antiguos, a transformarte y a desarrollar algo que se llama invulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar en aprender a tener paz. Para estar en paz es muy fácil. Te puedes ir a un monasterio, te puedes ir a una montaña, te puedes hacer ermitaño, te puedes encerrar, te puedes alejar del mundo, de los que te fastidian y de los que te molestan, y es muy fácil. Pero tener paz requiere de un trabajo consciente y consistente. Y ese trabajo consistente se llama espiritualidad. Y por favor, disocien la palabra espiritualidad de religiosidad. Nada tiene que ver. Bueno, espiritualidad es un proceso de mejoramiento personal. Nadie aprende espiritualidad para estar peor. ¿O quién de ustedes se ha leído el libro de los 4 acuerdos o conversaciones con Dios para estar o ser peor persona? Siempre buscamos todas estas herramientas para mejorar porque sentimos que hay un algo más. ¿Listo? Entonces la espiritualidad es la intención que todos los seres humanos tenemos de ser mejores. ¿Tiene que ver con religión? Hagan carita. No. Tiene que ver sencillamente con esta intención de mejorar, de trascender, de ser una mejor opción, no solamente por mí, sino por los que me rodean. Así que vamos a estudiar la espiritualidad, pero con una connotación diferente. Se llama espiritualidad científica. Eso les suena un poco raro porque parece que no estuvieran anudadas, ¿no? Como que no estuvieran tomadas de la mano. Resulta que la espiritualidad científica es que toda esta carreta que a veces escuchamos y nos comemos de libros, talleres, seminarios y de mentorías y de cursos, la podamos verificar. ¿Qué es científico? Aquello que podemos comprobar y siempre da el mismo resultado. ¿Cierto que sí? ¿Por qué es científico? Porque tiene una evidencia y tiene unos pasos y siempre genera el mismo resultado. Sería genial que nuestra espiritualidad pudiera siempre tener los mismos resultados. Es decir, lo que yo sé siempre tuviera el mismo resultado. No que un día más o menos, y un día sí me fue bien, y un día sí tuve una buena relación, pero otro día no. Entonces, si esto está pasando, es porque definitivamente hay algo que ignoramos, que no sabemos. Es decir, no es un proceso científico. Lo ideal es que todos estos libros que nos hemos leído y todos estos talleres que hemos hecho, los podamos materializar para aprender a tener resultados científicamente medibles y los podamos replicar.
¿Eso les parece una buena idea? Es como una fórmula. Lo más cercano a la espiritualidad es como la cocina. Bueno, ¿cómo así? Si hoy tú preparas unos tacos, ¿m? Y te quedan deliciosos, pero mañana vuelves y preparas unos tacos al pastor y te quedan más o menos, ¿sabes preparar tacos? No sabes preparar tacos. Un día te quedaron ricos y otro día te quedaron feos. No sabes preparar tacos. Fíjate, fíjate, esto tan sencillo. Mira, Lourdes, si hoy tú preparas unos huevos y yo te digo, vas a preparar unos huevos poché, pero así preparas un huevo poché y te quedó huevo duro. ¿Sabes preparar huevo poché? No sabes preparar huevo poché. Pero es que yo hice el proceso, pero no lo supiste terminar. O sea, hubo un paso o hubo un proceso que no está bien. Es como si tú quieres hoy hacer cupcakes y lo que obtienes es una galleta. ¿Sabes hacer cupcakes? No sabes hacer cupcakes. Lo mismo sucede con la espiritualidad. En la espiritualidad, ¿sabes o no sabes? ¿Y cómo sabes que sabes? Por los resultados. No por los cursos, talleres, seminarios y por si te vistes de blanco o si eres vegetariano. O si haces muchos mantras o los 108 saludos al sol todas las mañanas antes de que salga el sol. Y haces tu yoga. No. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Se les hace familiar esa frase? Bueno, lo ideal es que a ustedes, a todos, se nos note en la academia una vez salgamos de este curso. De hecho, les tengo ¿un qué? Un regalo a todos los nuevos, a todos los que se matricularon. ¿Les gustan los regalos? Entonces al final les voy a decir de qué se trata. No se lo pierdan. Los antiguos saben que siempre damos regalos, ¿cierto? Bueno, entonces los nuevitos se van a llevar su regalo hoy. Ya les voy a decir de qué se trata. Así que vamos a trabajar en nuestra espiritualidad científica. ¿Científica qué es? Que todo lo que tú aprendas lo puedas verificar, comprobar, evidenciar. Que no se quede como un conocimiento de, ay, sí, yo fui a una charla, estuvo muy linda. Sí, habla muy lindo, habla muy chévere. ¿Y cuánto te costó la mentoría, el curso? No, me costó como $1000. ¿Y qué cambiaste? No, pues sí, hay unas cositas lindas, bonitas, ¿pero qué? Eso es lo que justamente vamos a comenzar a saltar. Eh, y ha sido la razón por la cual me he dedicado enfáticamente a trabajar en que los cursos sean lo más prácticos posibles en tu cotidianidad. ¿Listo? Entonces, solamente los resultados te dicen si sabes o no sabes. Y son los resultados de tu trabajo interior. La espiritualidad científica es una forma de verificar de manera evidencial, sí, o con resultados medibles, que la información que tú tienes es de sabiduría. ¿Y cómo sabes que es de sabiduría? Porque siempre da el mismo resultado. Si es fluctuante, es de ignorancia. Es decir, crees que sabes. Entonces volvemos y reiteramos, no me creas nada, que esta es una frase de quien fue mi maestro, eh, Gerardo Schmedlin, y de quien se presume surge la ingeniería de la felicidad de Harvard. Entonces, hay mucho que aprender detrás de toda esta información que vamos a hacer como un resumen ejecutivo de esto que promete ser una información reveladora y transformadora. ¿Mm? Lo vamos a verificar. ¿Quién de ustedes se ha preguntado para qué estoy aquí? ¿Así? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado? Levante la mano. ¿Sí? ¿Para qué estoy aquí? Dice Betty, yo. Sandrita dice yo. Oye, ¿yo para qué estoy aquí? Pero ¿saben qué? El solo hecho de que ustedes se pregunten eso ya está dando buenas señales. Porque no todo el mundo se pregunta eso. ¿Ustedes cuántas personas de las que se topan por el día se preguntan, oye, Luz,
me he estado preguntando para qué estoy aquí. O sea, no, es algo que habitualmente los seres humanos no se preguntan, están despreocupados por el dólar que se va a caer, porque no me, por la hipoteca, por mi trabajo, porque no me saquen, porque, en fin, por tener más. ¿Mm? Pero ¿para qué estoy aquí? Seguramente nos hemos preguntado eso y también nos hemos preguntado, oye, ¿por qué hay gente mala? O sea, ¿por qué tiene que haber gente mala? Porque puede haber gente tan retorcida y gente con unos pensamientos y es capaz de hacerle daño a un niño y puede incluso hasta maltratar a sus padres y puede robar y puede ser una persona lo suficientemente corrupta y no pensar sino en él. Pero porque hay gente mala. ¿Qué hay detrás de eso? Y no solamente porque hay gente mala, sino porque a los buenos les va mal. Oye, ¿por qué hay gente tan linda y tan querida y tan sensible y les va mal? ¿Por qué será? Como que es mejor negocio ser malo. A veces lo llegamos a pensar. Y en el mejor de los casos nos hemos preguntado cuál será mi misión y seguramente ustedes también han pensado que misión está asociado a estar vestido de cierta manera e ir de pueblo en pueblo llevando un mensaje de sabiduría. Si se han hecho esa idea de esa es mi misión, pues resulta que no. Y aquí se van a sorprender con algo bien interesante. Lo menos importante en nuestra vida es la misión. Claro, y siempre nos han dicho que lo más importante, que hay dos días importantes en la vida de un hombre. Uno, cuando nace y dos, cuando descubre para qué. Pues bien, vamos a descubrir para qué. Pero de antemano les digo, no es lo más relevante la misión. Yo sé que ustedes ya de pronto hicieron el curso de Ikigai, ya se leyeron los libros del Ikigai y están haciendo su Ikigai para encontrar su propósito de vida. Pero lamentablemente, como el Ikigai está occidentalizado, se le dio una muy mala traducción. El Ikigai, que es encuentra tu propósito de vida, está asociado a algo más simbólico y significativo y tiene que ver. Sí, viene de Japón, pero es una filosofía oriental, puntualmente viene de China, lo acogió Japón y pues lo transformó y lo volvió o lo empaquetó en un nombre bonito y le hicieron un gran marketing y no significa que no sea valioso, ha ayudado a muchas personas, pero por ahí algunas también se han desviado del propósito de la vida. Y dentro del propósito de la vida, lo menos importante es la misión. Lo más importante ya van a saber y lo van a descubrir ustedes en este proceso. ¿Mm? Y seguramente ustedes también se han preguntado por qué a pesar de tener tan buenas intenciones, pues no les fluye nada. Ustedes de pronto quieren tener. ¿A quién de ustedes les gustaría rescatar a los perritos maltratados? Ayudar a los niños abandonados, darle de comer a los que no tienen. Si lo han pensado alguna vez, si yo tuviera mucho dinero, montaría una fundación y recogería a todos los niños y los educaría. Sí, esas bonitas intenciones que hemos tenido o que tenemos en nuestra vida seguramente van a palidecer en este proceso. Por eso, prepárense para desafiar muchos de sus creencias. ¿Listo? Vamos a comenzar hoy por entender de dónde vienes, para dónde vas y a qué viniste a esta vida. ¿Listo? Y me gustaría que ustedes sepan que no son un accidente, ni son el resultado de la casualidad, ni de la buena suerte, porque una de las primeras creencias que vamos a desafiar es que la buena suerte no existe y la casualidad tampoco. Hay un plan que nosotros entendemos como el plan del alma, pero más allá de eso hay un propósito significativo. Entonces algún día en mi meditación me inspiré y resulté con esta frase: tú no eres lo que piensas que eres y eres más de lo que piensas que eres. Parece una frase así como de un sabio chino,
y de pronto hasta ya la hayan dicho y yo por ahí la percibí en el aire. Pues me di cuenta que no soy lo que creo que soy, pero sí soy más de lo que me imagino o de lo que pienso que soy. Y aquí es donde comienza el tema de la filosofía. Pero resulta que filosofía sin ciencia es sencillamente una limitación mental y se convierte en una creencia. Y la ciencia con filosofía se convierte en una nueva y renovada forma de ver la vida. Por eso estamos hablando de espiritualidad científica. Así que los voy a invitar a indagar algo bien importante. Y aquí comienza entonces realmente el proceso de entender el plan del alma. ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Y quién eres? Vamos a dejar aquí por un momento y vamos a indagar. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir. Siéntanse en la libertad de prender sus micrófonos y vamos a compartir. Vamos a comenzar, por ejemplo, preguntándole a Betty. Betty, ¿quién eres? ¿Quién eres o qué eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, yo me considero una hija de Dios, muy bendecida. Muy bien. Eso responde a la pregunta ¿quién eres? Porque yo escribí ¿qué eres? Entonces, ahora, ¿qué eres? ¿Qué eres? Soy un ser que está en esta tierra con muchos dones. Ok. ¿Y cómo eres? Ah, eso sí, yo me considero una persona muy feliz, muy alegre, Ujú. servicial, atenta, cariñosa, responsable, Perfecto. con muchas cualidades. Las Está cualidades. genial, Betty. Tu respuesta obedece a que, así como tú, todos tenemos cruzados los cables. No estoy diciendo que sea una respuesta ¿Sí? incorrecta. No es incorrecta. Lo que pasa es que A obedece a un punto, B obedece a Ah, otro ok. punto, y uniste los puntos con otros, con unas respuestas que pareciera que coincidieran. Estás tratando de encajar el rompecabezas, la ficha que no va. No es la respuesta incorrecta, no es Oh, respuesta incorrecta, ok. sino que estamos uniendo los puntos de una manera que no te va a permitir entender el propósito de tu existencia. Pero para eso estamos aquí. Exacto. Preguntémosle a Katy. Bueno, pues es que Katy ya es una estudiante antigua, entonces ella ya debe saber. Ah, no. Pero Yo preguntemos, apenas voy a aprender. Katy, ¿quién eres? ¿Quién soy? Bueno, yo digo que soy un ser en constante evolución Un ser en constante o una evolución. persona en constante evolución que está Oh, constantemente aprendiendo. ok. ¿Cómo eres? ¿Cómo soy? Soy resiliente, soy apasionada, soy Mm. soñadora y todos los días intento ver el balance en lo cotidiano. ¿Y Pues qué es eres? básicamente así. ¿Y qué soy? Um, una mujer en busca de crecimiento, conexión y propósito, Ok, diría yo. Así ok. creo. Eso hace mucho sentido. Preguntémosle a Sandrita, ¿m? Que está en su proceso de crecimiento. Ella es una también resiliente, buscadora, trabajadora, profesional, empresaria, pero está en un proceso de búsqueda y transformación. Vamos a ver cómo le va con esto. ¿Quién es? Estaba cruzando los dos para que no me preguntaras. Es que mi sistema, aquí mi computador, tiene un identificador de ojalá no me pregunte. Yo sé. Porque siento que me vas a tomar una tarea que ya había pasado en un momento y siento que no la tengo tan clara. Entonces yo como, por favor, que no me preguntes. Pero lo bonito, Sandrita, porque aquí estamos aprendiendo. Acuérdate que aquí todo es
sonrisa, es juego y es diversión. Estamos aprendiendo. Y cuando yo les digo que tomen su cuaderno, y a veces voy a ser un poco escuelero, es la palabra, porque estamos en la primaria de nuestro desarrollo espiritual. Miren, yo sé que muchos de ustedes han leído, han viajado y conocen, pero quizás una de las cosas que más daño nos hace es creer que sabemos. Yo les invito a que por favor cuelguen el ego de eso yo ya lo sé, eso ya lo leí, nada que yo no sepa, y te dispongas a que hagamos nuestra primaria del recorrido. Aspiro a pasarlos de primaria a bachillerato, graduarlos a bachillerato en este proceso que vamos a hacer. Entonces, no pasa nada, Sandrita, estamos aprendiendo, ¿listo? El reto alimentación. Bueno, entonces, ¿Quién eres? ¿quién soy? Soy un ser en un proceso de transición en este mundo y en un proceso de aprendizaje. Ahí es donde todos ustedes, Víctor, prenda su micrófono y se sorprende y dice, oh, qué sabiduría. ¡Wow! Muy bien, Sandra. ¿Qué eres? Uy, es que me genera, la verdad, te voy a ser súper honesto. No encuentro la diferencia en qué eres y quién eres. Honestamente, la verdad, siento que la respuesta es la misma. Y eso es lo valioso de este momento. Resulta, mi Sandra, que si hoy logramos hacer ese punto de inflexión, lo que viene va a ser mucho más sencillo de asimilar. ¿Listo? Por eso voy a estar muy acucioso, porque ya entramos en el proceso. Ya, nuestra primera clase fue un preámbulo y fue una clase, no fue un webinar, fue una clase. Esta segunda clase es para que comencemos a reafirmar conceptos. Por eso hay personas que de pronto llevan aquí haciendo 3, 4 planes del alma y vuelven y lo hacen, porque es quizás el punto más significativo de transformación. Después de esto, mira, tú puedes estudiar curso de milagros, puedes estudiar Cábala, puedes estudiar el Zohar, puedes estudiar el Bhagavad Gita, puedes estudiar cualquier libro sagrado y lo vas a asimilar, entendiendo esto. Como nos cuesta trabajo entender entre quién soy, qué soy, cómo soy, ¿te gustaría que hiciéramos la diferencia? Por favor, ¿Lo aclaramos? por favor. Entonces lo vamos a aclarar y más que entenderlo aquí, lo vamos a bajar y ustedes me van a decir por qué es importante saberlo. ¿Listo? Yo hago la explicación y ustedes después me dicen por qué es que es importante saber esto. Es decir, si tú vas a una capacitación en tu empresa, Sandrita, lo primero que que hacen, tú que organizas las capacitaciones también, ¿sí? Es por qué es importante esa capacitación, para qué es importante y por qué es importante. Y digamos que le llevas una capacitación a tu grupo de trabajo. ¿Por qué lo harías y para qué lo harías? ¿Por qué les llevarías una capacitación? Bueno, el por qué, dependiendo de si es un grupo nuevo o un grupo antiguo, porque necesito que tengan el conocimiento o refuercen un conocimiento. Perfecto. Y el para qué es porque aprendiendo de estos conceptos, pues lo van a aplicar en su día a día. O sea, es decir, para que puedan alinear conceptos con estrategia. Ahora llévalo a tu plan del alma. ¿Por qué es importante saber esto? Esto de quién soy, qué soy y cómo soy. ¿Por qué consideran? Dejemos la pregunta ahí, ¿listo? Dejen la pregunta ahí para que después la podamos responder entre todos. Resulta que lo más lindo de este curso, y creo que algunos ya lo vivieron, es justamente el compartir que tenemos aquí. Y la interacción y el conocer y el nutrirnos de los saberes de los demás. Entonces, por favor, tengan esa pregunta. ¿Por qué es importante y para qué es importante saber esto? O sea, suena como muy filosófico y yo en filosofía no estuve tan bien en el colegio. Bueno, llega un momento. Nadie se salva de la espiritualidad. Nadie. Es un proceso inevitable
que a ti no te cuadre, no te resuene, no te parezca, no significa que no vayas a llegar. Todos vamos a llegar en algún momento a este lugar. No sé si a este curso, pero a este proceso. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir para que hagamos nuestro punto de inflexión. Así que es importante reconocer como parte de tu evolución justamente esto. ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Y quién eres? Primero, ¿qué es evolución? Evolución es el proceso por el cual adquirimos información que no tenemos para transformar nuestra experiencia de vida. La pregunta es, ¿qué evoluciona? Víctor, ¿qué es lo que evoluciona? Porque normalmente nos dicen que nos dijeron por mucho tiempo que veníamos del mono, ¿te acuerdas? Y la pregunta es, hoy día hay evidencia científica de que eso sea cierto. De hecho, ¿ves algún humano, algún mono convirtiéndose en humano? No. No. O sea, no hay una evidencia. Entonces, esa es la evolución. ¿Evoluciona la forma o qué es lo que evoluciona? Las formas solamente se adaptan a los cambios. ¿Qué es lo que evoluciona, Víctor? Pues evoluciona la mente, evoluciona el alma. Ok, esos son conceptos interesantes que vamos a explorar. ¿Es lo mismo mente que alma y espíritu? ¿Será? No. No, pero lo vamos a explorar, ¿listo? Está genial lo que acabas de compartirnos. Entonces, aquí es donde viene esto. ¿Qué eres? Por favor, tengan claro esto. Es muy sencillo. Puede ser muy simplista. ¿Qué soy? Un ser humano. Ya, con un género. Bueno, que algunos tengan algunas concepciones mentales y digan que se autoperciben hombre, que se autoperciben mujer. Yo soy transexual, pero me autopercibo pansexual. Ese tipo de cosas que hay ahorita es diferente. ¿Pero qué eres? Eres un ser humano con unas características genéticas que te dan una condición particular o una predisposición en la vida a manera de instinto y a manera de la ley de la naturaleza. ¿Qué eres? Un ser humano. Betty, ¿eso está claro para ti? Entonces, ¿qué eres? Un ser humano. ¿Listo? Vamos a verificar si quedó claro. Germán, ¿qué eres? Bueno, un cuerpo con un género. Con un género. Dale, ya. Pero pues el cuerpo me salió como malo, o el cuerpo me salió defectuoso, me salió eh, con una avería, así como cuando compras un televisor y dices, uy, salió despicado, o compras una vajilla y te sale quebrada. A veces pasa con la genética, ese Y tipo de sigo cosas, siendo, y sigo siendo eso. ¿cierto? Sí, Y pues lo único que no podemos hacer es devolverlo, ni hacer reclamos, sino que debemos aprender a convivir, asimilar ese tipo de experiencia. ¿Pero qué somos? Somos una estructura genética con algunas condiciones particulares que nos dan una experiencia de vida. Somos un cuerpo con un género. ¿Listo? Eso es lo que somos. Sí, yo sé que hay mucha información alrededor, pero estamos tratando de salirnos, y les voy a pedir que también lo hagan, de salirnos del océano rojo de tanta información que hay. Porque si no vamos a entrar en mucha confusión. Estamos tratando de destilar la sabiduría universal para hacer más amable nuestra existencia. Por eso algún sabio dijo alguna vez, a ver, ¿quién lo dice? Solo sé que nada sé. Que no sé nada. Sí. Y entre más sé, más me doy cuenta que menos sé. Sí, es algo ridículo. Esa búsqueda ansiosa por el conocimiento nos lleva a un desasosiego. Entonces, tranquilos, soseguemos. Víctor, ¿qué eres?
Soy un cuerpo, soy un ser humano, soy hombre, Sí, masculino, género masculino. un género, sí. ¿Qué soy? Una estructura genética con un género. ¿Listo? Ahora, ¿cómo eres? Preguntémosle a nuestro querido Cristóbal, ¿cómo eres? Bueno, en el cómo eres vendrían siendo como las características ya personales de ese cuerpo, Y ahí, simpático, trabajador, empeñoso, amigable. y ahí es donde Luz Marina se sorprende y dice, oh, qué sabiduría. Sorpréndete un poquito, Luz Marina. ¿Cuál es Marina? ¿Yo? Sí, tú. ¡Wow, Cristóbal, qué sabio! Es mucha sabiduría, rebosa sabiduría de tu mente. Justamente es eso, Cristóbal. El cómo somos es la estructura de la personalidad o es lo que creemos ser. Pilas, no es lo que somos, es lo que creemos ser y está sustentado en algo que se llama pautas de crianza, cultura, ¿de acuerdo? Información que fuimos recibiendo y que te dijeron, aquí no comemos esto, aquí no nos gustan los negros, aquí somos pobres, aquí somos sufrientes, tú tienes que repetir el patrón emocional de, tienes que hacer esto porque tu papá fue esto. ¿Se les hace familiar un poco ese esquema mental? Sí, y a veces terminamos repitiendo los patrones transgeneracionales sin darnos cuenta. A eso le llaman en psicogenealogía el síndrome de aniversario, que a veces hasta terminamos enfermándonos en la misma época de cuando la mamá se enfermó, o muriendo en la misma época o la misma fecha de la abuela o la bisabuela, repitiendo patrones. Es algo curioso matemáticamente exacto. Entonces, el cómo eres es toda la información ancestral que has estado recibiendo. Y atentos a esto, ¿qué eres? Una estructura física. El cuerpo hace parte de la naturaleza. ¿Cómo eres? Es tu campo mental. O sea, estamos hablando, ¿qué soy? Cuerpo. ¿Cómo soy? Mente. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Qué eres? Una estructura física que es el cuerpo. ¿Cómo soy? Una estructura mental formada por creencias que por lo general son limitantes. ¿Listo? Y 3, ¿quién soy? Ahora sí, Sandrita, ya con esta explicación puedes decir quién eres. ¿Eso te hace sentido? Pues creo que decía inicialmente que soy un ser que está en proceso de transición, evolución y aprendizaje. Y ahí es donde Víctor se sorprende y felicita a Sandra. ¡Wow! Muy bien, Sandra, felicidades. Y recibí un corazón. Ok, ya por aquí lo tengo. Mira, Sandrita, que no es tan complejo. Lo que pasa, y te voy a decir, lo que pasa, que a ti te pasa, que a mí me pasa, cada vez con alegría, no por presumirlo, digo cada vez menos, me doy cuenta que no soy lo que creo que soy, ¿sí? Que es el cómo soy, que es lo que algunos llaman, comienza por E y termina por Go. Ego. El ego. O sea, no soy eso, no soy eso. Ahora, ¿el ego es malo? No, es una estructura necesaria, es como un mal necesario. ¿Para qué? Para lograr esto, la evolución. ¿Listo? Gracias al ego es que podemos hacer nuestro proceso. Entonces, fíjense, el cuerpo sostiene el campo mental y el campo mental sostiene el campo espiritual. Por favor, repítanlo para ustedes, ¿sí? Repítanlo para ustedes. O sea, ¿cómo sería? Repítanlo para ustedes.
El cuerpo Listo. sostiene el campo mental Sí, y, y la mente, ¿no? Juan Carlos, La mente Juan sostiene el Carlos, campo espiritual. ayúdale La aquí a mente Víctor. sostiene al campo espiritual. O sea que El cuerpo. el espíritu, exacto, sin el cuerpo puede existir la mente. No. No. Bueno, Espera, tranquilo, espera. Sin la mente puede existir nuestro campo espiritual. Sí, ¿no? Podemos morir y el espíritu sigue. ¡Ay! Entonces, Juan, ya que tienes ahí prendido, entonces, ¿qué vendría siendo lo que evoluciona? ¿Tu cuerpo, tu mente o tu espíritu? el espíritu, ¿no? Entonces, el cuerpo sencillamente regresa al océano de partículas elementales, a la naturaleza. Polvo eres, en polvo te convertirás. Tu mente se disuelve. Cuando se demora en disolverse es cuando te conviertes un poco en eso que ya algunos llaman fantasmas, ¿no? Pero la mente normalmente se demora en promedio. Cuando una persona no sabe morir, puede durar hasta un año en disolverse. ¿Mm? Pero un ser sabio, al menos, o que ya entiende el proceso de la muerte, puede durar un promedio de hasta 8 días, 15 días en disolverse y dejarse llevar hacia lo que algunos llaman el mundo de la luz o las experiencias eh, de las otras dimensiones. Es decir, entrar en su proceso de regreso a casa. El cuerpo se disuelve, la mente se disuelve y lo único permanente y eterno, El espíritu. exacto. Entonces, ¿ya tienen ustedes el sentido de que somos inmortales? Suena un poco raro, ¿cierto? O sea, el cuerpo es un vehículo, por eso, de hecho, la filosofía hinduista le llama avatar. ¿Ustedes saben qué significa avatar? Avatar significa vehículo. ¿Mm? La palabra avatar significa el vehículo. ¿Qué es nuestro cuerpo? Un avatar. Y de hecho, esa palabra es utilizada en qué? A ver, ¿quién me dice? No, ¿en dónde se utiliza la palabra avatar? Marketing. En marketing y en qué más. Pues en la película. Videojuegos. Los videojuegos. En los videojuegos. Bueno, ¿por qué? Porque es como una representación. ¿Qué es un avatar? Es una representación de algo, ¿cierto? Es como si tú estuvieras jugando. ¿Listo? Tanto así que los hindúes muy sabios crearon un libro hace un poco más de 3000, casi tal vez más, se llama el Lila, el juego de la vida. Así se llama, Lila, el juego de la vida. Que si lo recomiendo leerlo, no, es muy denso. Solamente como para que lo sepamos. El juego de la vida es que venimos en una experiencia que nosotros pensamos que es real, pero si sabían ustedes que cada vez está tomando más vigencia la idea de que estamos en una simulación virtual. ¿Sí sabían eso? Incluso hasta lo dicen los ingenieros de Google. John Hong Kim, ¿se les hace familiar ese nombre o lo habían escuchado antes? John Hong Kim. ¿Sí saben quién es? Es el hombre que tiene el coeficiente intelectual más alto del planeta. Tiene el Guinness Record y su coeficiente intelectual está en 276 por encima del señor Albert Einstein. Y recientemente salió un mensaje de él diciendo lo siguiente. Tengo dos cosas importantes que decir. Una, Dios existe. Dos, estamos en una simulación virtual. Lo creo firmemente.
Yo, ¿qué es eso? Esto está diciendo un hombre que está con la inteligencia superior a una Albert Einstein, que tiene de hecho un instituto para los genios del universo, del mundo. Es coreano, surcoreano. Y Joe Hong Kim está diciendo esto. Suena un poco raro. Parece que la gente en estos tiempos está tomando unos criterios un poco alternativos. Entonces imagínate, creerle o no creerle, no se trata de creer, se trata de lo que vamos a verificar nosotros. Cuando dice Dios existe, dejémoslo ahí, es más fácil verificar la existencia de Dios que creer en Él. Yo les pido que no crean en Dios, sino que verifiquemos su existencia. Es más fácil verificarlo que creer. La creencia se vuelve un tema de darle vueltas y darle vueltas y tratar de justificar. Y que estamos en una simulación virtual, vamos a entenderlo como el juego de la vida. Así que nuestra conciencia, para que pueda hacer su proceso evolutivo, necesita de un campo mental que se contamine y necesita de un cuerpo para poder verificar el orden universal. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O estamos muy locos, Lucas? ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden esto. No tienen que entenderlo. Simplemente con que lo escuchemos ya es un primer paso. Juan Carlos, ayúdame. Necesita, el cuerpo necesita o sostiene. ¿Qué sostiene? La mente, ¿Y la mente qué sostiene? el espíritu. O lo que llamamos el campo de conciencia. ¿Listo? Hay algunos conceptos que no vamos a profundizar hoy para no complicarnos. ¿Listo? Vamos a dejar entre el mismo concepto espíritu y alma, pero para no confundirnos el día de hoy. Simplemente nuestro campo físico es la experiencia, la razón por la cual estamos aquí, es para hacer un proceso de verificación. En otras palabras, la necesidad del cuerpo físico obedece a la necesidad, valga la redundancia, de comprobar y verificar el orden universal. Pero para que eso suceda, también necesita un campo mental altamente contaminable. ¿Para qué? Para después poder limpiarlo, transformarlo y hacer la verificación del orden universal y que renazca nuestra conciencia. Esa es la parte que ha tratado de decir los Krishnas, los brahmanes, el budismo, que el mismo catolicismo ha tratado de explicar con su famosa frase de busca el reino espiritual y lo demás te llegará por añadidura. Pero nosotros andamos buscando las añadiduras, bueno, en lugar de encontrar nuestro reino espiritual. En fin. Entonces, entendiendo este primer paso, esta primera clave, ahora sí, voy a volver a hacer el ejercicio. ¿Listo? Juan Carlos, ¿a quién le quieres preguntar? Las 3 preguntas básicas del día de hoy. Vamos a jugar a preguntarnos entre nosotros. Pero ya lo entendí. Por favor, date el chance de jugar porque estamos en nuestra primaria. ¿Listo? ¿A quién le vas a preguntar? Magda. Listo. ¿Marta? Magda. A Magdita. Magdita desde Canadá. Te están preguntando, Magda. Soy Macu. Ah, bueno, Macu. Entonces te están preguntando. Pregúntale, Juan Carlos. ¿Cómo era? ¿Qué eres? Sí. ¿Qué eres? ¿Qué soy? Sí. Yo soy un espíritu en proceso de evolución, de aprendizaje. No, dice Eduardo. Mira mi cara. Oh, sorry. Ahí es donde suena la corneta. Fuá, fuá, fuá. A ver, Macu, pregúntele a alguien. Pregúntele. No, ya me acordé. Yo soy un humano que tengo un cerebro. ¿Cómo es? ¿Se la valemos? Listo. Juan Carlos, vuélvale. Segunda pregunta.
¿Cómo eres? ¿Cómo soy? Yo soy... No, ahí sí, paila. No me acuerdas. No me acuerdo la explicación, Luis, sorry. Mira mi cara. Ah, una ayuda de un amigo. A ver, Silvia, ayúdele. Ayuda de un amigo. Soy un campo mental. Un campo mental. O sea, ¿cómo soy? Pues soy, sí, un campo mental y estoy constituido por las creencias con las que fui criada, que tienen Entonces, que ver con la acuérdate, ¿cómo cultura. soy? Una estructura mental condicionada. Una Eso es estructura cómo mental soy. condicionada. ¿Y cómo soy? Porque te aseguro que, Juan Carlos, por ahí muestra tu pocillito que me gustó, muestra tu pocillito. El pocillito donde estabas tomando, Juan Carlos, tu té. Ay, yo amo Colombia. ¿Estabas tomando café o té? Café. Bueno, entonces Pues Café. Colombia. está muy bien, café colombiano. Les llevaré café colombiano que no es porque sea colombiano, pero es el mejor. A pesar que en México hay buen café. Pues entonces te digo, Juan Carlos, que si fuera chino, ¿tomarías café? Sí, bueno, sí. Pero ¿tomarías mayormente qué? Sí. Saque. Té. ¿Ya? Y si fueras inglés, también tomarías té a las 5 de la tarde. O sea, lo que trato de decirte es que si fueras de acá, de estos lados, tu plato preferido, probablemente ¿cuál sería? La bandeja paisa. Está muy bien influenciado. Si yo fuera mexicano, probablemente me gustaría mucho. El No es que pozole. haya- pero es que allá tienen 5 nombres diferentes y todos son tacos. Con 5 nombres diferentes. Todo se come con tortilla. Maíz. Bueno, lo que quiero decir es que culturalmente estás condicionado. ¿Por qué? Por unas creencias, por lo que te dijeron tus padres, y ese es tu campo mental que te dice cómo eres. ¿Listo? Silvia, ¿quién eres? Le pregunté y se congeló. Ah, Ya. se congeló. ¿Ya? Ya. ¿Ya regresé? Pues un espíritu en un cuerpo, ¿no? Entonces, una pequeña precisión bonita para que la tengas en cuenta. Un ser en evolución. Ok, un ser en Ujú. evolución. ¿Y Ya qué si evoluciona el espíritu? si lo queremos decorar y lo queremos poner bonito, entonces tú dices, ay, soy una chispa un fractal del universo, soy luz vestida de piel. Sí, ya le quieres poner un poco de poesía. ¿Mm? Pero somos seres espirituales en un estado evolutivo, Víctor. Gracias, Luis Eduardo. Oye, en el tema de cómo eres y que somos creencias, ¿cuándo dejamos de creer y empezamos a estar en una realidad? Es decir, la palabra creer yo tampoco soy mucho de creer, ¿no? Hay gente que dice que no cree en Dios, que confía en Él. Entonces, ¿cuándo yo empiezo a confiar en cómo soy? Tu pregunta es hermosa y te voy a decir cuándo ocurre eso. Ocurre cuando has llegado a un nivel que se llama saturación. ¿Mm? La saturación es lo que invita a que el ser humano entre en un proceso de reconocimiento. ¿Qué es la saturación? Cuando ya te cansaste de sufrir. Cuando ya dices, hay un momento, debe haber otra forma de hacer las cosas, porque esto me está pasando, ya no quiero sufrir más. Entonces, sufres por tu salud o sufres por un accidente. ¿Se han dado cuenta que muchas personas después de la pandemia entraron en un renovado proceso? Entraron en un proceso de transformación. Uno de los momentos de mayor despertar del planeta fue la pandemia. O sea, nos llevaron a un extremo y espero que no haga falta otra para ver si despertamos más. Pero estamos a borde de una tercera guerra mundial, ¿sí? O nuclear,
donde a ver si pasa o una caída del dólar, una inminente caída o desplome financiero para ver si despertamos. Pero Porque estoy todavía estamos saturado. tan dormidos. Entonces, cuando llega la saturación, Víctor, significa que ya hiciste el 50% de tu recorrido. ¿Listo? Felicitaciones por eso. Una vez haces el 50% de tu recorrido, te comienzas a interesar por temas de estos, Sí, porque estoy saturado. porque ya estás saturado y estás buscando otra posibilidad de hacer las cosas. ¿Listo? Y aquí, cuando comienzas este proceso, este punto de partida, sucede algo. Cuando dejas de actuar en automático, te haces consciente. Cuando te haces consciente, puedes trabajar sobre ti mismo. Y cuando puedes trabajar sobre ti mismo, puedes cambiar tu vida. ¿Cómo? Repite eso, Víctor. No, repítemelo tú, por favor. Porque lo voy a apuntar. Estas son frases que nos ayudan a reprogramar nuestra mente, ¿listo? Sí. Cuando dejo de actuar en automático, ¿qué pasa? Me vuelvo consciente. Me hago consciente. Y la pregunta, ¿consciente de qué? ¿Sí? Hay dos tipos de conciencia y esta es una duda que siempre han tenido muchos. Conciencia sin S y conciencia con S. ¿Sí lo han visto? Bueno, la conciencia sin S es la conciencia moral. Sí, cuando tú eres consciente de no parquear donde dice prohibido parquear. Sí, es la conciencia moral. Conciencia con S es la que aduce a tu despertar interior, al proceso del reconocimiento, no lo debo hacer porque es malo, sino entender, no que es malo, sino necesariamente no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente no solamente es una ley moral, no es un principio moral, sino que además no estoy siendo la mejor versión que puedo ser. O sea, el consciente con ese ya tiene una percepción de la realidad diferente. El consciente sin ese lo haces por temor, por miedo, por cumplir una regla. Mientras que el consciente con ese ya lo hace, no lo hace en automático, lo hace por una percepción de un orden mayor. ¿Vamos hasta ahí bien? Para hacerlo sencillo y fácil. Entonces, de nuevo, cuando dejo de actuar en automático, ¿me hago qué? Consciente. ¿Con ese o sin ese? Con ese. Cuando me hago consciente, ¿puedo trabajar? Ahí. ¿En quién? ¿En quién? En mí. Evolución. En mí. Evolución. Una de las características del consciente es que trabaja en él. No quiere cambiar a los demás. Ok. En ¿Sí? mi realidad. En mi realidad, no en la realidad de los demás. Es que este mundo, por eso es que está como está. ¿No? Trabaja tú en ti. Sí, tienes que trabajar en ti. De ahí el ejemplo de la cuchilla afeitando el espejo. Hey, no tienes que afeitar el espejo, te tienes que afeitar tú. ¿Listo? Entonces, cuando soy consciente, comienzo a trabajar en mí, no en los demás. Y cuando puedo trabajar en mí, ¿qué pasa? Puedo transformar mi vida. Puedo transformar mi vida. Porque me doy cuenta que el tema no es cambiar a los demás, sino transformarme a mí. De hecho, afuera solamente es el resultado de lo que hay en mi proyección mental. Esa frase que tú dijiste la otra vez tiene mucho sentido. Cuando cambio la percepción, la forma de ver las cosas, Mirar las cosas que miro cambiarán. las cosas que miro cambian. Entonces, mi esposo cambió. No fue tu esposo. Fuiste tú. Todo es diferente. Mi hijo cambió. No cambió tu hijo. Fuiste tú. Cambiaste la percepción. Listo.
Está muy filosófica la clase del día de hoy. No se iban a salvar algún día, iban a repetir este curso. Si no fue en el colegio, algún día lo iban a repetir. Y fue aquí, en el plan de tu alma. Entonces los voy a invitar a hacer un ejercicio. Antes de soltarles otro rollo para que nos vayamos hoy pensando. Nos vamos a ir a hacer un pequeño compartir grupal donde ustedes van a preguntar esta pregunta textual, ¿sí? Así un poco desafiante. Hola Silvia, un gusto saludarte. Ustedes ya saben que aquí nosotros no saludamos ¿cómo estás? Primero porque no nos importa. Y segundo, porque si nos importara no podemos hacer nada. Entonces, sencillamente decimos un gusto saludarte, Betty, qué alegría compartir contigo, ¿dónde vives? Ay, en tal lado, ay, qué chévere, yo siempre he querido ir a México, yo siempre he querido ir allá. Bueno, aquí tienes casa, bueno. Nos vemos en Zihuatanejo y si no, entonces nos vemos ¿en dónde? En el crucero. En el crucero, allá en el, ¿qué vamos a hacer? Van programándose. La pregunta textual es esta. ¿De qué me sirve saber eso? ¿De qué le sirve saber lo que estamos estudiando hoy? Textual, se lo vas a preguntar, un poco desafiando a la persona. Está como interesante, pero cuéntame, ¿de qué te sirve saber quién eres, qué eres y cómo eres? ¿De qué te sirve? Y por favor, van a charlar y a cruzar unas ideas. Esto tiene un sentido pedagógico. Por favor, no traten de ser políticamente correctos. Sencillamente, dialoguen. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo de qué me sirve esto? Y se van a regalar unos minuticos para compartir. Preguntó que a dónde estaba la conciencia en todo esto y pues me imagino que está ahí en el sentido moral que es en la mente, que está tratando de descubrir cómo llegar al espíritu o cómo tener una amistad con el espíritu, no sé Y en realidad cómo. ahí es donde Cristóbal abre el micrófono y se sorprende ante tanta sabiduría y comprensión de este. No es mía, es de la persona que preguntó la pregunta y nos hizo funcionar nuestra materia gris, creo yo. Pues imagínate tú, mi querida Esther, que llega este compartir es lo que nos enriquece y nos lleva a escenarios insospechados. ¿Listo? Sí. Eso que llamamos conciencia está ubicado en un lugar. Yo te voy a preguntar y tú me vas a decir sí o no. ¿Será que está ubicado en el cuerpo? El cuerpo que sostiene a la mente puede ser en la mente, creo yo. ¿Está en la rodilla? No. ¿En el corazón? No. Está en el campo mental. En el campo mental, eso es lo que me faltaba. Sí. Esto que tú estás diciendo, claramente lo vamos a llamar anatomía espiritual, si lo quieren llamar de una forma, ¿sí? Siempre nos enseñaron la anatomía como el sistema urinario, sistema reproductor, sistema linfático, el sistema respiratorio, pero nunca nos enseñaron la anatomía de nuestro ser. Al entender un poco esa anatomía, comienza a cobrar un poco de sentido y me gustaría preguntarle, ya vamos a entender un poquitico allá, Esther, ¿sí? Porque la idea es que no se vayan hoy, no se van a ir hoy sin la comprensión y van a ir a dormir, de pronto a tener un poco de pesadillas diciendo, ¿en qué me metí? No, más bien sueños lúcidos. No se van a ir, o más bien se van a ir con la comprensión de qué es lo que realmente soy. Una vez nos despejemos de eso, nos despojemos de lo que creemos que somos, que eso es un trabajo, eso no es una clase, podemos comenzar nuestro proceso de plan del alma en tranquilidad. ¿Listo? Listo. Pero me gustaría preguntar a Cris, a Sandra y a Germán. Cristóbal, ¿qué encontraron? ¿Qué dialogaron? O sea, ¿de qué les sirve saber esto? ¿De qué me sirve? Sí, en general todos estuvimos de acuerdo en que nos sirve justamente para tener claridad también de en qué poner nuestra prioridad en el día a día, en buenas cuentas.
de tener claridad de que somos un ser espiritual viviendo un proceso de evolución y de que en general las cosas que nos pasan en el día a día, los desafíos que tenemos, los problemas, las cosas que nos quitan la paciencia, que nos quitan... al que le sucede eso en buenas cuentas es al campo mental, a nuestro ego, y al tener claridad en buenas cuentas de eso, podemos fácilmente decir, pero no, yo soy un ser espiritual y elevarme en buenas cuentas y como que trascender todos esos desafíos de una mejor manera. Mira cómo me sorprendí. Mucha sabiduría está rebosando de sus mentes el día de hoy. Me siento feliz de poder compartir este escenario. Mucho nivel. Bueno, no lo digo como un cumplido, me refiero a que creo que ya estamos en un proceso diferente. Germán, ¿de qué sirve saber esto? Pues nosotros, cada uno tenía un punto de vista, más o menos coordinamos esto. Para Víctor, pues es básicamente una evolución, ¿cierto? Evolución y darse cuenta que desde el exterior no está solucionando nada, entonces saber esto le sirve para ver que desde el interior, ¿cierto? Es donde va a haber una comprensión y una salida para sus asuntos, ¿cierto? Con Betty, pues también quiere evolucionar y buscar ante todo la paz, ¿cierto? Y recuérdame, Germán, ¿qué significa evolucionar? Obtener información que no conocemos. Entonces, esto es un constante... Estamos en un constante proceso de aprendizaje. De aprendizaje. Y Víctor también lo refuerza bastante en desaprender para poder aprender esto nuevo. Sí, tenemos que hacer un proceso de... Eso se llama transmutación mental o alquimia mental. Bueno, la alquimia se ocupa de los procesos de transformación mental y espiritual. La química se ocupa de los procesos de la forma y de los elementos de la materia. ¿Listo? Sí. Pero y yo básicamente quiero es superar las limitaciones impuestas por mis creencias, ¿cierto? Sí. A través de este conocimiento. Y sabes que lo más importante, Germán, que ya te diste cuenta, que es un trabajo tuyo. Sí. Que no es un trabajo de nadie más. Es como decir, como fuera decir, vengo a dejarle mi cuerpo para que me le saque abdominales. No se puede, ¿ya? Ni querer que ser feliz por tu hijo, ser feliz por tu pareja, no, nos toca o nos corresponde a cada uno, ¿cierto? Entonces, ese ya es el primer punto de conciencia. No es que mi pareja no me hace feliz, que es que no me dan, Diosito no me quiere, que es que no obtengo lo que... No, un momento, no se trata de lo que obtengo, no se trata de quién me hace feliz, sino de qué hago yo para estar en equilibrio, en felicidad y tranquilidad, o paz, como dice Betty. Sandrita, ¿para qué te sirve saber esto? Pues mira, hablábamos con María T, que nos sirve para nuestro proceso de evolución, nos sirve para nuestro proceso de aprendizaje, entender el por qué y el para qué estamos aquí en este plano, y también nos sirve para tener herramientas para trabajar en nuestra paz y nuestra tranquilidad. O sea que si tú ya sabes que o entiendes, porque estamos tratando de asimilarlo. No significa de que no me vaya a sentir mal, inquieto, molesto, que no me vayan a doler las circunstancias de la cotidianidad. Pero, como dijo Cristóbal, ok, me pasa cualquier cosa, pero ya estoy dirigiendo mi intención, mi energía y de pronto mi fuerza, ¿a qué le estoy poniendo más atención? Por ejemplo, si tuvieras una relación fallida, no sé, algo así. Casual. Algo casual, no sé. Ahora puedes entender el propósito que hay detrás de esa situación.
Creo que soy más consciente, ¿sabes? Que hay un porqué y un para qué, y que es un proceso de aprendizaje, pero siento que todavía hay cosas que todavía No cuestiono. importa, Pero sí, Sandrita. pero ya entiendo más que hay un porqué y un para qué. Entonces, por favor, todos le ponen un corazoncito a Sandra. ¿Listo? Porque no importa, Sandra, no importa. O sea, te voy a decir sinceramente, no importa si lo manejas o no lo manejas. O sea, no importa si no lo manejas, quiero decir. Al menos con que ya tengas la conciencia de entender que detrás de eso hay un porqué. Quizás no lo entiendas, no tienes que entenderlo. Hay cosas que se salen de nuestra razón, pero al menos si dices, bueno, si esto sucedió, tiene un propósito. Y por eso yo siempre les pongo y los cuestiono. Hay tres posibilidades. Uno, o Dios no existe, o se le salió de las manos su creación, o tres, todo lo que existe tiene un propósito. Y de pronto aquí respondes la inquietud. Si esto está pasando, tiene una razón. No la entiendo, pero hay una razón. Eso ya es un primer paso. La idea es que te gradúes y te vas a graduar cuando entiendas cuál es el propósito. Ok. ¿Listo? Antes de graduarme. Aspiramos a graduarnos. Sí, claro. Yo les confieso que de los juegos de la vida, lo decía este viernes en el Good News, de los juegos de la vida que a mí particularmente me desafían, tiene que ver con las muertes violentas de los niños o los abusos a los niños. Bueno, hoy comprendo desde la ley que tienen un propósito, que si sucede es por un nivel de correspondencia. O sea, ni el que lo hizo es tan malo, ni el que lo padeció es tan inocente. Bueno, esto no suena bien para los oídos de quien no tiene el contexto de la información. Pero particularmente, aun cuando tengo la información, yo digo, bueno, me cuesta trabajo digerirlo. ¿Han escuchado esa frase de lo mastico, pero me cuesta trabajo pasarlo? Bueno, así tenemos muchas situaciones. Las masticamos, pero nos cuesta trabajo digerirlas. Particularmente con los niños digo esto, entendiendo aún la información, cada vez menos. Pero les confieso esta experiencia particular. Para algunos es la corrupción, para otros puede ser la guerra, para otros pueden ser los desastres naturales, los perritos maltratados, ¿sí? Pero igual, lo que existe tiene un propósito, tiene una razón. Que yo no lo entienda, ese es mi límite mental y ese es mi problema. Pero hace parte de un sistema pedagógico bien interesante. Entonces, ¿alguien más nos quiere compartir para hacer una conclusión el día de hoy? Y nos vamos con una tareita. Bueno, nosotras comentamos ¿para qué nos sirve todo esto? Para tener paz, que es, en mi caso, es el objetivo principal. También para comprender más a los demás, para comprender las cosas que suceden. Eso nos hace más compasivos. Esther nos decía que para bajar un poco, para ser más humilde, para entender que esas cosas que nos cuesta entender, como lo decías tú, pues también son parte de un plan. Igual como nosotros tenemos nuestro plan y somos un ser en evolución, todos los demás están también en la misma situación. Y la pregunta obligada es, ¿pero qué plan del alma puede tener un niño que es violado? O una persona. No sabemos, o sea, yo no lo podría entender con mi mente racional. No lo podemos pero entender. De que lo tiene. Entonces, eso por lo menos a uno le da esa paz. No lo podemos entender desde la mente racional que está asociado a las creencias. Tenemos que entenderlo desde nuestra mente espiritual que está asociado a la comprensión del porqué de las cosas. Y cuando alguien sufre por algo, solamente su sufrimiento obedece
a la desinformación o a la información falsa que tiene en su mente. Si tú sufres por una pérdida emocional, por tu pareja, por tu hijo, por el clima, por los plásticos, es porque tienes una información falsa en tu mente que te lleva a una interpretación y no te permite entender o comprender el orden que hay detrás de eso. Es desafiante. Por eso, acercarnos a esto, sí, nos va dando un poco más de paz. ¿Y para qué me sirve entender esto? Para darme cuenta cuál es realmente mi origen. Estamos en un proceso bien interesante y dijiste algo bien bonito que le vamos a poner corazón y es para ser más compasivos con los demás y entenderlos mejor. Porque tú dices, ok, esta persona no es mala. Dice Eduardo, mire lo que está haciendo. No es mala, es macabra, es perversa. El mal no existe. Lo que existen son personas con escaso nivel de información o muy ignorante. Existe es la falta de información. Se necesita tener muy poca información para dañar a otro, hacerle daño, violentar, robar, maltratar. Se necesita ser muy ignorante para hacer eso. Entonces, no es que exista la maldad, existe la ignorancia. Por eso cuando tú comprendes esto y dices, uy, esta persona está en un nivel de ignorancia muy alto, le falta información, entonces ya no dices es mala, sencillamente es muy ignorante. Es muy ignorante, lo puedo entender desde su ignorancia. Es lo que tiene, no puede dar nada diferente a lo que hay en su interior. Ahora entienden por qué los resultados son los que hablan. No lo que tú dices, tú puedes decirme misa y puedes decir que leíste y que has hecho y has hecho meditación y que estuviste con el Dalai Lama y en fin, que te has hecho los registros akáshicos, que te hiciste las constelaciones, la numerología y el enneagrama, te puedes haber hecho todo. Pero muéstrame tus resultados. ¿Tus resultados de qué? De paz, de felicidad y de incondicionalidad. Es decir, tu capacidad de servir. Pero si Esther hoy día ama a la persona que está al lado y mañana la odia porque le hizo una mala mirada, sí, porque me miró mal, entonces tú dices, ¿qué tal? Y yo dizque dándole lo mejor de mí y ve a este como me mira. Entonces, no eres un ser libre. Estás condicionada y estás atada a una creencia y a un límite mental. Es decir, falló tu paz, falló tu felicidad y tu capacidad de amor. Es decir, todavía estás contaminada. Pero bueno, otra cosa que comentábamos es, como tú dices, el cuerpo sostiene la mente y la mente sostiene el espíritu. Entonces la mente es la que está, es como el factor común entre las dos. Sí, En la mente es donde está el kit. Mucha sabiduría y te voy a decir por qué. Resulta que vamos a aclarar un concepto. Ayúdame, Luz. ¿El cuerpo sostiene qué? A la mente. ¿Y la mente sostiene? Al espíritu. No, aclaración. ¿Listo? Al campo de conciencia. ¿Listo? No nos vamos a enredar, pero lo que llamamos espíritu es lo más cercano a lo que llamamos chispa divina. Lo que anima todo. ¿Listo? Nuestro campo de conciencia es como una chispita, como una gotica de agua de el ser, también llamado Espíritu Santo, como lo quieran llamar. Es una como el pedacito de cielo que está en la mente de nosotros. Exacto, exacto. Entonces, eso que nosotros llamamos chispa divina, átomo, simiente, es eso que anima la materia. Todo lo que tiene forma está animado. Todo. Cuando la chispa sale, la materia deja de tener forma. En palabras sencillas, Esther, ¿una piedra tiene vida? No. Acuérdese. Entonces el espíritu sostiene Bueno, el cuerpo.
La materia. Es materia, ¿no? La piedra es Si la materia. materia está organizada, significa que tiene vida. Interesante. Todo lo que está organizado, toda materia organizada contiene vida, incluso hasta una piedra. Cuando la chispa sale, que no es que desaparezca, sino vuelve a su origen, entonces la forma pierde su forma y vuelve al océano de partículas elementales. Ya te entendí. Pero todo es de la misma esencia, o sea, nosotros tenemos esencia de piedra, de planta, de animal, o sea, todos somos, y esto no lo digo yo, ¿saben quién lo dice? Que ya se lo repetí alguna vez, el Museo de Arte de Ciencia de los Estados Unidos en Nueva York. Todos somos la misma esencia. ¿Qué es lo que integra esa esencia? Lo que llamamos la esencia del ser o la chispa divina en nosotros, que al entrar en nosotros da una forma, una estructura. ¿Listo? Eso es lo que llamamos el espíritu. Vamos a entender eso. Obviamente hay muchos conceptos de espíritu, de alma, pero si lo ponemos en un contexto sencillo, espíritu es todo aquello que anima y que da vida. Por eso la vida no muere. La vida es inmortal. Eterna. Eterna. O sea, ¿cuál es el problema? Si somos eternos e inmortales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, le tenemos tanto miedo, pero ¿dónde está el miedo? Esta es en nuestro campo mental. ¿Listo? Y ahí viene la respuesta a tu inquietud. Resulta que el campo mental es lo que se contamina. Pasamos por 3 estados, Luz. Uno que se llama inocencia, que es no tener información. La inocencia es contaminable. Y una vez se contamina, se vuelve ignorancia. Y la ignorancia es necesaria para reconocer el orden universal. Y luego de la ignorancia se llega a la pureza. Entonces, pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un inocente y un puro? Muy filosófico. Puro ya fue ignorante y aprendió. Oh, el puro ya fue ignorante y limpió su ignorancia voluntariamente. El inocente es fácilmente contaminable. ¿Y qué significa? Puedes pasar, Cristóbal, de la inocencia a la pureza directamente. No, hay que pasar por la ignorancia. Hay que pasar por la ignorancia. Es decir, lo que dice Víctor, contaminarme, desaprender para volver a aprender y ya aprendido, pues obvio, ya no me voy a querer contaminar, ya no me contamino porque ya me limpié. ¿Listo? Entonces fíjense el proceso tan bonito de la inocencia a la ignorancia y de la ignorancia a la pureza. En otras palabras, estamos en un proceso de desanimalizarnos para humanizarnos y de humanizarnos para divinizarnos, deshumanizarnos para divinizarnos. No enredemos más la pita, Luis Eduardo. Sencillo. Estamos en una transición linda y para eso se necesitan los 3 campos. Por eso les pido que me regalen estos 10 minutitos para hacerles una explicación a manera de podcast y para que ustedes se la lleven clara. ¿Listo? De pronto una explicación que van a querer escuchar. Pero voy a procurar hacerlo rápido, pero lo más fácil que ustedes lo puedan asimilar. ¿Cuáles son? ¿Para qué me sirve saber esto? Para entender cuáles son los archivos del universo. ¿Listo? Empecemos por algo muy sencillo. Tenemos un archivo es donde se guarda información. El archivo físico guarda información genética. ¿Qué contiene? La forma para el cuerpo físico, el comportamiento de la especie, el instinto,
¿Listo? Y fíjense que el cerebro es la parte física, pero no es la mente. O sea, el cerebro es una estructura física, pero no es la mente. El cerebro, más o menos, es como el cassette. Y la mente, más bien, es como la grabación que le haces al cassette. ¿Listo? Y el propósito del cuerpo físico, como diseño divino y perfecto, es soportar el campo mental. ¿Listo? O el archivo mental. Entonces, tenemos un cuerpo físico que tiene una función muy particular, que es soportar nuestro campo mental. Segundo archivo mental, que es el que le da el comportamiento a la persona, que llamamos personalidad. Ahora entienden por qué muchos de estos temas se llaman desarrollo personal, porque resulta que lo que estamos tratando de hacer es cambiar todo ese sistema de creencias por información nueva o diferente. Cualquier información que haya llegado a nuestra mente y que no haya sido verificada y comprobada por nosotros se convierte en una creencia. ¿Qué nos interesa? No tener más creencias. Nos interesa es saber, es decir, pasar de la ignorancia a la sabiduría. Recuerden, concepto básico para que nos afinemos. Inocencia, no tener información. Ignorancia, tener información falsa, es decir, creer que sé. Sabiduría, tener información de verdad, es decir, saber que sé. ¿Listo? El propósito del campo mental es vivir las experiencias que nos permitan verificar la presencia, o más bien la existencia de la ley o el orden universal. Y ahí se hace manifiesto el tercer archivo, que es el archivo de conciencia. Y el archivo de conciencia en nosotros es donde se guarda o se codifica las verdades que tú vas entendiendo o comprendiendo. Así como cuando tú dices, eso ya no me roba mi paz, ya no voy a sufrir por eso, yo ya sé que no debo meterme en lo que no debo. Todo aquello que tú entiendes, que asimilas, que ya no te roba tu paz, inmediatamente es guardado en tu conciencia. Es un archivo que está parcialmente lleno. Es como un pendrive o una USB que se va llenando, pero solamente de comprobaciones y de verificaciones de información de verdad. Es incontaminado e incontaminable. ¿Listo? O sea, es un archivo que no se puede contaminar. El único archivo que se puede contaminar es el mental. ¿Listo? Y es un archivo permanente. Y el propósito de la conciencia, ¿listo?, es asimilar la comprensión que la personalidad procesa. Por eso, las personalidades que son psicorrígidas, que son densas, que son esquemáticas, que son mentalmente rígidas, que tienen una estructura que no es flexible, yo soy así, a mí nadie me cambia, pues tienen derecho a eso. Es un proceso de vida, pero su resultado es muy complicado. No es fácil. Y vivir con ellos, menos. A medida que tú vas cambiando de campo, es decir, de archivo, y vas limpiando tu campo mental y vas ampliando tu campo de conciencia, te corresponden experiencias cada vez de mayor satisfacción. En otras palabras, a menor sufrimiento, a menor confrontación, a menor pelea, a menor escasez, significa que cada vez estás aprendiendo más. Es decir, estás evolucionando más. Un indicador de que estás evolucionando es que no sufres. Sí, no tiene nada que ver con el dinero. Bueno, que hay personas que tienen mucho dinero y sufren por su dinero. Entonces, en la medida que no sufres, significa que estás evolucionando. ¿Y cómo haces para saber eso?
hay una herramienta fundamental y maravillosa para saber si estás evolucionando o no. ¿Quién me lo dice? Por Víctor. Los resultados. No. Ok, plap. Para saber si está funcionando o no los resultados, ¿no? Comienza por senti y termina por miento. Los resultados, no es cierto, sentimiento. Se llama el sentimiento. Y resulta que el sentimiento está directamente asociado a las creencias de la personalidad. Por eso sentimos unas diferentes a otras. Unas personas sentimos diferentes a otras. Uno les puede tener un sentimiento de dolor si ve un perrito abandonado. A otro le es indiferente. Antes vive mejor. ¿Sí? Que otros perros que viven en casa encerrados, sí, comiendo purina, pero mantienen encerrados. A este al menos está en la calle. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Tiene muchos amigos. Es una forma loca de decirles que tu sentimiento, o todos sentimos de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que el sentimiento nos indica nuestro nivel de percepción o de contaminación mental. Si tú tienes muchos sentimientos, todo te duele, todo te molesta, todo te angustia, todo te fastidia, todo te hace llorar, todo te inquieta, todo te perturba, significa que estás muy contaminada. Es decir, tu mente está muy desorganizada. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Organizar la información. Y para eso vamos a comenzar a trabajar en algo muy sencillo, que es sanar nuestra mente. Y lo vamos a comenzar a hacer desde nuestro próximo encuentro. Vamos a identificar algo que se llama las creencias capitales. Tarea. La tarea, mis queridos estudiantes, es que van a leer o a escuchar el cuento de Aladín. ¿Qué? ¿Aladín? Sí. Así que lo tengan en referencia. Como que digan, ¿y por qué Aladín? Bueno, ese día vamos a entender, nuestro próximo encuentro vamos a entender por qué Aladín. Pero solamente para que ustedes se den cuenta de algo. Nuestro campo mental, en este momento, para el 100% de los habitantes del planeta, está contaminado con información falsa. Y por lo tanto, nuestras mentes no están sanas. Y esa contaminación mental está dando como resultados, que creo que ustedes no me tienen que creer esto, comportamientos sociales, degradamiento, familias en crisis, conflictos, desavenencias, baja autoestima, inseguridad, miedo, rencor, odio, envidia, falta de compromiso, porque no, si yo me comprometo, yo no voy a perder mi libertad, celos, corrupción, en fin, ahí la lista es, no digamos que interminable, pero es amplia. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar la información falsa por información nueva. Necesitamos información nueva. ¿Listo? ¿Qué pasa con la información nueva? Pues justamente ese es el trabajo que vamos a comenzar a implementar. Liberarnos de esas creencias que hemos estado acumulando, que hacen parte de todo ese proceso, que me permite reconocer que hay algo que no está bien, porque creo que todos somos conscientes de que hay algo que no está bien en este mundo, pero no sabemos por qué, ni sabemos qué. Entonces vamos a entender el qué y vamos a entender el por qué. Si el resultado que tú obtienes ante cualquier situación de tu vida no es el que tú esperas, es porque evidentemente no sabes. Si el resultado que tú obtienes es exactamente el resultado que tú esperas obtener, entonces sí sabes.
¿Mm? Ustedes conocen a una persona que monte un negocio para quebrar, se quiera casar para fracasar, quiera tener hijos para sufrir por ellos. ¿Cierto que no? Nadie quiere eso. Entonces, claramente hay algo que no sabemos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La información que yo tengo no corresponde con el propósito, ¿sí? Que me gusta, o con el resultado que me gustaría obtener. Y eso me permite comprobar algo, que hay mucha información falsa en mi mente. ¿Estarían ustedes dispuestos entonces a transformar todas esas creencias y comenzar a tener una renovada experiencia de vida? Entonces, no se pierdan el próximo capítulo de Descubre el plan de tu alma.